la bienvenida a cada uno de mis hermanitos, hermanitas que se hacen presente este lunes, donde tenemos nuestra primera clase, nuestra primera reunión del año 2025 y vamos a continuar estudiando. Estamos mirando el tema de la iglesia. Estábamos mirando algunas doctrinas distintivas de la iglesia. Habíamos hablado de descripciones, designaciones, estábamos mirando el plan de Dios, la iglesia en la profecía. Ya hemos visto bastantes temas en cuanto a la naturaleza, en cuanto a todo el plan que Dios tenía. Y hoy día vamos a introducirnos a otro matiz, a otro tema que también a veces puede ser controversial, que tiene que ver con la adoración. Recuerde que dijimos que vamos a estar mirando algunos pilares de la iglesia, de fundamentos, y vamos a estar hablando sobre todo del tema de la adoración, que es un tema también muy controversial, ya que el mundo religioso lo ve como un tema de opinión. Mire lo que estoy diciendo. El mundo religioso dice, adora como quieres, hace lo que quieres, si es para Dios, está bien, no hay problema. Pero ¿será esa la perspectiva bíblica? ¿Será esa la perspectiva correcta? ¿Podemos, cuando se trata de la adoración, hacer lo que quiero, ofrecer lo que quiero? ¿Qué es lo más importante cuando hablamos sobre todo acerca de la adoración? Así que vamos a comenzar aquí en el Evangelio de Juan. Si tienes tu Biblia a mano, tu libretita de notas, si en este momento quiere tomar algunos apuntes, mire por favor allí conmigo en el Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo, capítulo 4. Vamos a estar mirando esta historia tan conocida cuando Jesús estaba con la mujer samaritana. Y fíjese muy bien, quiero mirarlo desde el comienzo de la conversación, cuando están hablando en versículo 20. Mire por favor Juan capítulo 4, versículo 20, hasta llegar al versículo 24. Dice así, Juan 4:20. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Fíjese muy bien, vamos a comenzar aquí este tema y note el lugar donde están. Jesús señala este lugar como este monte. Muchos sitúan esta conversación en el monte Gerizim, allí en Samaria. Allí era el lugar importante para los samaritanos donde adoraban. Recuerde que los samaritanos eran un pueblo mixto, un pueblo mezclado, un pueblo que era despreciado por sus hermanos judíos, venían de la misma raíz, pero había una enemistad muy larga. Y Jesús se encuentra con esta mujer. Conoce la historia, no te la voy a contar, pero allí está con el cántaro, allí están conversando de su vida,
de su pasado, Jesús le declara acerca de los 5 maridos que ha tenido, y en ese momento la mujer exclama, parece que eres profeta, Señor. Cambia la perspectiva de la mujer, ya no lo ve como un simple hombre, ya no lo ve como alguien que necesita agua o alguien que le está ofreciendo el agua de la vida, ya está creciendo en su entendimiento de Jesús, pero en este momento, y eso es lo importante, fíjate las dos perspectivas. Por un lado tenemos la perspectiva de la mujer, la manera como adoraban en Samaria, un casi judaísmo, casi mix de judaísmo con otras cosas de las culturas que lo conquistaron, y ellos participaban en la adoración en el monte Gerizim, y por otro lado estaban los judíos, que adoraban en el templo de Jerusalén, que adoraban con el ritual judío. Note que estamos teniendo esta conversación en el antiguo pacto. Todavía Jesús no ha muerto. Todavía está la adoración antiguo testamentaria, por si acaso mi hermanito, mi hermanita, para que visualice bien. Por eso Jesús dice, la salvación viene de los judíos, porque en ese momento el pacto vigente, el pacto que estaba establecido en ese momento, la adoración que estaba establecida en ese momento, era la adoración antiguo testamentaria en el templo de Jerusalén, el ritual judío. Pero nota el cambio que Jesús ofrece, y aquí está nuestro punto, aunque los samaritanos adoraban, y fíjate versículo 22, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos. Y ya esto marca un contraste, marca inmediatamente un contraste. Hay gente, hay gente que adora lo que no sabe. Hay gente, cuando se trata de la adoración, hay gente que adora como quiere, como siente, como le gusta, como le agrada, como le acomoda, pero no sabe lo que está adorando. Nota la diferencia. Hay adoración ignorante, hay adoración informada. Los samaritanos adoraban ignorantemente, lo hacían sin conocimiento, lo hacían de pura emoción, de puro sentimiento. Por un lado tenemos a los samaritanos adorando a Dios con solo el corazón y sin conocimiento. Por otro lado tenemos a los judíos que tenían el conocimiento, que ellos sí tenían en ese momento la ley. ¿Cómo adoraban ellos? Solamente ritual, solamente la letra, preocupados solamente de que se hagan las cosas. Recuerda, ¿y cuántos pasajes en el Antiguo Testamento no dijeron lo mismo? Estaban preocupados de que había que ofrecer el cordero, ellos ofrecían el cordero, el cabrito, el macho cabrío, pero no se preocupaba si estaba cojo, si estaba perniquebrado, no importa si era robado, no importa si estaba dañado, lo único que importaba, cumplamos el mandamiento. Dios dice que hay que derramar sangre, derramemos sangre, pero no ofrecían lo mejor, pero no ofrecían lo mejor, pero no daban la excelencia, pero no lo hacían de corazón. Fíjate las dos perspectivas que tenemos en este momento, en esta conversación. Emoción sin conocimiento y conocimiento sin corazón. Pero nota cómo Jesús lo va a decir ahora. Más la hora viene, versículo 23. Y ahora es, no solamente lo sitúa como un punto muy futuro en el pasado, sino como algo que ya está sucediendo, como algo que ya viene, y note muy bien, más la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Verdaderos adoradores. Nótalo bien, versículo 23. Dios busca verdaderos adoradores. Fíjate lo que dice verso 23 al final, porque también el Padre
tales adoradores busca que le adoren. Nota el cambio, nota el cambio, la proyección. Los samaritanos adoraban de una manera, los judíos adoraban de una manera. Dios busca, Dios busca verdaderos adoradores. Y según el versículo 23, según el versículo 24, ¿cuáles son los verdaderos adoradores? Los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Verso 23. Verso 24, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad. Es necesario que le adoren. ¿Te das cuenta cuán importante es la adoración? La manera como llegamos a Dios, la manera como ofrecemos a Dios, pero nota aquí que está diciendo que para adorar verdaderamente a Dios, hay adoradores, voy a decirlo así, hay adoradores hoy en día, hay adoradores que lo hacen solo de emoción, que lo hacen solo con el corazón, que lo hacen solo con las sensaciones, con las emociones. Sí, hay gente que adora hoy día en espíritu. Piensa en cuántas iglesias, sectas y denominaciones, lo único que dan énfasis, lo único que dan énfasis, si es para Dios, no importa. Si es para Dios, si Dios se agrada lo que es para Él, Él no lo va a rechazar. Pero están agregando cosas que no aparecen ni en la Biblia, ni en el Nuevo Testamento, ni son requisito ni mandamiento para la iglesia. Y así hoy en día vemos danzas, bailes, música, panderos, coreografías, ¿dónde la Biblia nos habla de estas cosas? ¿Dónde, dónde hoy en día la Biblia nos dice ofrece lo que quiere, adora como quiere? ¿Eso lo ves tú? ¿Tú decides si lo que importa es que lo ofrezcas de corazón? Hay gente hoy en día que se preocupa mucho de la emoción, pero también, dice versículo 23 y 24, los verdaderos adoradores adoran a Dios en espíritu, o sea, con el corazón, con la emoción, con los sentimientos, pero también los verdaderos adoradores adoran en verdad. Versículo 23, y en verdad. Versículo 24, y en verdad. Y en verdad significa informado, en verdad significa dirigido por la palabra de Dios, por la verdad. O sea, hacerlo de acuerdo a la voluntad de Dios. No podemos ser pura emoción, no podemos ser puro sentimentalismo, no podemos ser puras emociones y dejar de lado la guía de la palabra de Dios. Nota aquí, hay gente que quiere hacerlo con la letra, hay gente que tiene que adorar informado, eso es importante, pero tampoco es lo único que debemos hacer. Hay personas que dan mucha importancia a la letra, a la verdad, a la voluntad de Dios. Tenemos que adorar bíblicamente. Tenemos que adorar de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Y se preocupan de la coma, y se preocupan de la tilde, y se preocupan del punto. Y vamos a hacerlo rectamente, y vamos a hacerlo de acuerdo al patrón bíblico, de acuerdo a la sana doctrina. Pero no le ponen corazón. No lo hacen con gozo. No lo hacen en espíritu. No lo hacen desde el interior. Son solo repeticiones mecánicas. Son solamente ruido, pero realmente no hay corazón. Podemos llegar a ser tan ritualistas, podemos llegar a ser personas que por estar tan obsesionadas
de la letra como los judíos. Eso le pasó a los judíos. Por estar tan obsesionados, se ha dado cuenta que hay personas, y este es mi comentario, hay personas a veces que cuando estamos en el servicio de adoración y ellos mencionan esto como los 5 actos de adoración y como que es un orden, cumplamos 1, 2, 3, 4, 5. Cumplimos para la casa, nos vamos, estamos bien, hicimos lo que teníamos que hacer, Dios nos dio 5 actos de adoración, ahora nos vamos para la casa, terminamos, pero ¿realmente esa es la voluntad de Dios? ¿Realmente eso es lo que Dios quiere? Esa es la adoración o los verdaderos adoradores que Dios busca. Por eso digo, hermanito, me gusta que Jesús haya enfrentado estas dos perspectivas, la perspectiva samaritana con la perspectiva judía, y aún así mostrando cada una las ventajas y desventajas que tenía. Realmente Jesús dice, y aunque cada una de ellas tenía ventajas y desventajas, realmente Dios va a llevarnos a un nuevo nivel en la adoración. Y vamos a sacar lo mejor de los samaritanos, su ánimo, su emoción, su deseo, su interior. Y vamos a sacar lo mejor de los judíos, su respeto por la ley, su ritualismo, el amor porque las cosas se hagan bien, de acuerdo a la palabra. Y ahora vamos a unirlos, porque los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Dice verso 23, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dice el final del 24, es necesario que adoren. ¿Qué significa esto, hermanito? Que cualquier adoración que sea solo espíritu es deficiente. Cualquier persona que te diga que lo más importante es el espíritu, el corazón, el interior, está mal, no es correcto. Pero también cualquier persona que te diga que lo único que importa es la letra, que lo único que importa es la doctrina, que lo único que importa es la palabra, que lo único que importa es que se hagan las cosas rectamente y no incluye su corazón y su emoción, también está mal. Es una adoración deficiente, es una adoración incompleta. En las palabras de Jesús, 1 más 1, en las palabras de Jesús, la verdadera adoración es en espíritu y en verdad. 1 más 1. No puede ser una sola. No puede ser pura verdad, no puede ser puro espíritu. La adoración verdadera, la adoración que Dios busca. Tales adoradores busca el Señor. Si tú quieres ser un verdadero adorador, debes adorar al Padre en espíritu y en verdad. Debes hacerlo de acuerdo a la voluntad de Dios y debes hacerlo con la actitud, con el corazón, con el espíritu correcto. Con el espíritu correcto. Eso es importante. Entonces, recuerde, ya lo hemos estudiado, te lo cito solamente. ¿Se acuerda que una vez nuestro Señor Jesucristo dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí? Mateo 15, 8 y 9. Este pueblo de labios me honra. También va a decir Mateo 15:9, pues en vano me honran enseñando como doctrina mandamientos de hombre. Adoración ignorante, vimos en Juan 4, adoración vana en Mateo 15. Uno puede estar adorando a Dios en vano. No sirve para nada. No sirve para nada. ¿Cuál es la adoración que no sirve para nada? La adoración que no se hace de corazón. La adoración que se hace solo con la lengua. La adoración que se hace solo con la boca, pero no involucra el corazón, no involucra el interior. La adoración que se basa solamente en cosas externas y superficiales, enseñando como doctrina mandamiento de hombre. ¿Te fijas las dos cosas, las dos perspectivas? Jesús quiere adoración de corazón,
pero también Dios quiere adoración de acuerdo a la palabra de Dios, no a mandamientos inventados. Una cosa que usted tiene que preguntarse siempre, y te lo estoy diciendo y te estoy desafiando, donde usted se congregue, donde usted esté sirviendo a Dios en este momento, tú que estás escuchando, ¿te has preguntado lo que nosotros hacemos en la adoración? ¿Dónde está en la Biblia? ¿Aparece lo que estamos haciendo en la Biblia? ¿Lo veo yo? ¿Veo algún ejemplo bíblico? ¿Veo a la iglesia adorando de esa manera? ¿Veo a los apóstoles adorando? ¿Veo a la iglesia primitiva haciendo estas cosas? Porque si no lo veo, si no lo encuentro, entonces ¿por qué lo hacemos? ¿De dónde sacamos este ejemplo? ¿A quién se le ocurrió? Mandamientos de hombre, enseñando como doctrina, Mateo 15:9. Mandamientos, mandamientos de hombre. ¿Se ha dado cuenta hoy en día en qué parte de la Biblia aparecen esos que soplan a las personas, le lanzan kamehameha, le tiran poderes, la gente cae al suelo y dan vuelta y revolotean, o hay gente que anda dando vuelta como un trompo ahí, ¡ah!, diciendo palabras extáticas, sin sentido, sin entendimiento, sin discernimiento? ¿Dónde eso aparece en la Biblia? Yo le digo a ellos, muéstrenme un ejemplo. Muéstreme dónde en la iglesia, dónde en el nuevo pacto, dónde en la palabra de Dios aparece algo como eso. ¿Es bíblico o son mandamientos de hombre, creados, inventados por los hombres? Entonces, mi hermanito, en esta clase, y espero en la próxima que viene, quiero mirar ejemplos bíblicos. La iglesia adorando. De eso estamos hablando. La iglesia adorando. ¿Cómo era la iglesia del Señor? ¿Qué hacía la iglesia del Señor en el primer siglo cuando adoraba? No te voy a decir los 5 actos de adoración. 1, 2, 3, 4, 5. No. Quiero que miremos primero. Quiero que miremos, que veamos lo que la iglesia primitiva hacía cuando se trataba acerca de la adoración. Y el primer versículo que quiero comenzar hablando este punto, y creo que es el básico, el primero y más importante de todo, Hechos capítulo 2. Cuando comenzó la iglesia, cuando fue instituida, cuando fue establecida en el día de Pentecostés. Y allí en Hechos capítulo 2, después de los más de 3.000 o como 3.000 bautismos, fíjate que allí en verso 41, Hechos 2:41, dice que más o como 3.000 personas fueran añadidas a la iglesia de un momento a otro, de 12 apóstoles a más de 3.000 personas. Y me pregunto yo, ¿qué hacemos ahora? Ya nos bautizamos, ya estamos salvos, ya hicimos lo que teníamos que hacer, pero fíjate que el próximo paso que nos describe Lucas allí en Hechos 2:42 es la vida de adoración de la iglesia. Y nota, y perseveraban, Hechos 2:42, márquelo allí en su Biblia, nótelo por allí, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Te fijas bien? Mira lo que aparece aquí. ¿Qué hacía la iglesia primitiva? Perseveraba. Era una iglesia fiel, perseverante. Era una iglesia constante. Era una iglesia diligente. Una característica de la iglesia primitiva, de la iglesia del Señor, es que eran perseverantes. ¿En qué? Nótalo allí que dice versículo 42.
en la doctrina de los apóstoles. La iglesia primitiva era obsesionada, la iglesia primitiva era enfocada, la iglesia primitiva estaba preocupada de perseverar y aprender. Recuerde que los apóstoles aquí estaban vivos, estaban aquí enseñando. Pedro ya predicó con los apóstoles y más de 3.000 personas fueron bautizadas. Entonces, cuando dice aquí en Hechos 2:42, la doctrina de los apóstoles significa que la iglesia se preocupaba de aprender, de estudiar, de capacitarse, de instruirse con los apóstoles. O sea, ¿qué vemos nosotros en la iglesia? Hay palabra de Dios, hay enseñanza. ¿Qué tienen que haber en los cultos cristianos? Enseñanza. Número uno. Tiene que haber palabra, tiene que haber prédica, tiene que haber mensaje. Número uno. La primera cosa que nos menciona nuestro autor Lucas aquí en Hechos 2, tiene que haber enseñanza. Número uno. Número dos, tiene que haber comunión, dice versículo 42. Comunión unos con otros. Fraternidad, comunión. No sé, digo yo, abrazo, ósculo santo, estímulo cristiano. ¿Se ha dado cuenta? Voy a tener que decirlo porque dije un día lo voy a decir cuando llegue este pasaje. ¿Se ha dado cuenta que hoy día hay personas, no estoy mencionando nosotros, pero hay personas que lo único que hacen son puras reuniones online? No ven a nadie, no abrazan a nadie. No, un día uno me dijo, yo quiero ser miembro virtual. Yo quiero ser miembro virtual. Fácil, ¿cierto? No se puede ser miembro virtual de la iglesia. No se puede ser miembro virtual. Necesito la comunión. Necesito el abrazo, necesito el beso, necesito el estímulo, estimulándonos a las buenas obras, encendiéndonos a servir a Dios. Una característica de la iglesia primitiva es que estaban en comunión. Muchos cristianos hoy en día quieren tener comunión con Dios, pero no quieren tener comunión con la gente. ¿Cómo puedo tener comunión con Dios si no tengo comunión con la gente? ¿Cómo puedo decir que amo a Dios si no puedo amar a la gente? Si no puedo servir a la gente, si no puedo tocar a la gente. Entonces es importante. No te estoy hablando, por si acaso, porque alguien me va a decir a mí, ay, hermanito, es que yo aquí en la ciudad tengo una pura persona, es que somos uno, es que somos dos. No estoy hablando de eso, no estoy hablando de excepciones, no estoy hablando de excepciones. Estoy hablando de cristianos maduros, de cristianos establecidos que llevan años en la iglesia, que llegó esto de la pandemia, se acostumbraron a las reuniones virtuales y no quieren salir de sus casas y no quieren salir de sus computadores, de sus laptops, de sus celulares, de sus equipos, no quieren salir a tener comunión con la gente. Es fundamental. Es parte de la vida de adoración en la iglesia, ¿cierto? Es parte de la vida de adoración. Característica de la iglesia primitiva, comunión unos con otros. Tú necesitas comunión, yo necesito comunión. Eso es lo primero. O es lo segundo. ¿Hay que estudiar? Sí. ¿Hay que capacitarse a los pies de los apóstoles? Sí. ¿Hay que tener comunión unos con otros? Tiene que haber sido bastante difícil, me pregunto yo soy bien inventivo, bien loquillo. Tiene que haber sido bastante difícil. ¿Cómo 3.000 personas van a tener comunión unos con otros? ¿Cierto? Me desafía mi mente, pero lo dice, que 3.000 personas tenían comunión unos con otros. ¿Cómo lo hacían? Ya los va a mostrar por si acaso. Esto no quedó ahí solamente, pero nos va a mostrar nuestro autor. Pero también, ¿qué hacían ellos? El partimiento del pan, la cena del Señor, la cena del Señor. Por si acaso te voy a dar una clave porque este versículo a veces se usa como contradictorio, como de debate.
Aparece la frase partimiento del pan en verso 42, si puedes anotarlo allí, y en verso 46, partiendo el pan en las casas. Y la gente dice, ah, la cena del Señor. Ah, también tomaban la cena del Señor en casa. No, 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 no. Hay una clara diferencia y hay una separación. E incluso cuidado, porque si dices eso, ellos dicen que perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. O sea que tomaban la cena del Señor todos los días. Estaríamos creando una nueva doctrina. De lunes a domingo, cena del Señor. No está diciendo ese el pasaje. Hay una diferencia en el texto. ¿Cómo podemos explicar esto? Fíjese muy bien que en el versículo 42, cuando la frase partimiento del pan tiene incluido, añadido el pronombre personal, el artículo determinado, no indefinido, el artículo determinado, él, significa que está hablando de la cena, el partimiento del pan. Mientras que en versículo 46 habla partiendo el pan. No está hablando de la cena, está hablando de cualquier clase de comida, indefinida, indefinida, partiendo el pan en las casas, en verso 46. Pero en verso 42, el partimiento del pan está hablando acerca de la práctica bíblica de la cena del Señor, cuando por instrucción de nuestro Señor Jesucristo, instituida por nuestro Señor Jesucristo, la noche antes que Jesús fuera entregado, Jesús tomó pan y vino. Ya lo hemos estudiado. Tomó pan y vino. Pan y jugo o fruto de la vid, para ser rigurosos con el pasaje allí en Mateo 26 o en Lucas 22. Tomó pan y fruto de la vid y les dio un nuevo entendimiento y un nuevo simbolismo. Esto es mi cuerpo, esto es mi sangre. Y desde ese momento en adelante, la iglesia bíblica, la iglesia verdadera, es perseverante en participar en la cena del Señor. Una característica fundamental de los cristianos en la iglesia primitiva era su observancia, su perseverancia al momento, a la hora de tomar la cena del Señor. Nota, tenemos palabra, tenemos comunión, tenemos la cena del Señor. Y también versículo 42 y la oración. Y tenemos también la comunicación. Dios nos habla a través de su palabra, Dios nos habla a través de la doctrina de los apóstoles y nosotros le hablamos a Dios a través de las oraciones. La comunicación en dos sentidos. La comunicación con Dios en dos sentidos. ¿Te das cuenta entonces? Por lo menos ya hemos visto varios actos de adoración aquí en Hechos 2:42. Tenemos palabra, tenemos comunión, tenemos partimiento del pan, cena del Señor, tenemos oraciones. ¿Te fijas? Ya tenemos aquí el ejemplo. Ya estamos mirando lo que hacía la iglesia primitiva, por si acaso. Ya tenemos esto. Y nota muy bien, por si acaso, solamente para animarnos, mire por favor desde el 43 al 47 para que solo lo veamos. Y sobrevino temor, todos estos que perseveraban en la doctrina, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando, nuevamente la palabra perseverancia, unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Qué más hacían? ¿Te fijas muy bien? Énfasis en la comunión, énfasis en estar juntos,
énfasis en el apoyo mutuo, tenían en común todas las cosas, vendían, repartían según la necesidad, una iglesia unida, una iglesia que se preocupaba, una iglesia que compartía, una iglesia que se involucraba, una iglesia que se visitaba todos los días. Si usted hubiese visto el letrero de reunión de la iglesia en Jerusalén, ve que hay muchas congregaciones. Nosotros nos reunimos el lunes, el miércoles, nosotros nos reunimos el miércoles, el jueves, el viernes, ¿cierto? Reuniones, horarios. Si usted hubiese visto el letrero de la iglesia primitiva, hubiese dicho los 365 días del año, los 7 días de la semana, todos los días habían reuniones, todos los días había iglesia. Un hermano me dijo, oye, que son fanáticos. Oye, son fanáticos, todo el día metidos en la iglesia, todos los días. No tenían trabajo, no tenían familia, parece que son unos vagos, andaban todos ahí de vagos. ¿Cómo todos los días en la iglesia? Parece que ellos entendían algo que nosotros no entendemos. Parece que ellos tenían un corazón que nosotros tenemos. Hoy día nosotros le ponemos 2, 3 reuniones en la semana a los hermanos y ya los hermanos están incómodos. Ya se sienten como que ya se están volviendo fanáticos. Pero es increíble que una característica del corazón, del espíritu de la iglesia primitiva, era su amor por estar juntos, su amor por servir a Dios, su amor por adorar a Dios cada día y en cada momento de sus vidas. En cada momento comían, en cada momento se inventaban reuniones, en cada momento se visitaban. Y por eso que en Hechos 2:47 dice que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Todos los días habían bautismo, todos los días habían conversiones. ¿Y sabe usted por qué todos los días habían conversiones? Porque todos los días habían reuniones, porque todos los días se predicaba el Evangelio, porque todos los días los hermanos llevaban invitados, llevaban familiares, llevaban personas que no conocían el Evangelio, y allí los apóstoles le predicaban la palabra, y allí los apóstoles los evangelizaban, y la iglesia seguía creciendo. Pero entre menos reuniones tengamos, entre menos comunión tengamos, menos posibilidades tenemos de llegar a los otros. Yo lo he pensado. A veces por eso no se evangeliza tu familia, hermano. A veces por eso no llegan tus familiares a Cristo, porque no compartes con ellos la palabra de Dios, porque ellos no tienen comunión con la iglesia, porque ellos no tienen contacto con los evangelistas, con los que tienen el don, con los que tienen el trabajo. Eran tan sabios en la iglesia primitiva que ellos creaban instancias para que la palabra fuese predicada. Ellos creaban instancias para que el mensaje pudiese llegar a otros. Hoy día vivimos cristianismo recluido, cristianismo James Bond, cristianismo escondido de agente secreto, que nadie sepa que yo soy cristiano, que nadie sepa que yo soy cristiano, agente secreto, ahí, que nadie sepa. Ojalá que en mi trabajo nadie sepa que voy a la iglesia. Ojalá que en mi familia, con mis familiares, con mis seres queridos, nadie sepa que voy a la iglesia. No quiero causar problemas, no quiero causar discusiones, no quiero causar conflictos. Los cristianos de la iglesia primitiva vivían en comunión, vivían invitándose los unos a los otros, vivían compartiendo. Y por eso el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Por si acaso, también se menciona allí versículo 47, en la transición, comían con alegría y sencillez de corazón y dice, alabando, alabando a Dios. Otra característica de la iglesia primitiva, había palabra, había comunión, había partimiento del pan, había oraciones, había alabanza, alabando a Dios, alabando a Dios. Otro rasgo importantísimo dentro de la iglesia primitiva es la alabanza a Dios, la adoración, el cántico. Los cristianos se reunían a alabar, los cristianos se reunían a cantar a Dios, a ministrar al Señor, a servir al Señor.
Y por eso el Señor bendecía a su iglesia con crecimiento, con avance. Por eso el Señor mismo añadía, no nosotros, no los hombres, el Señor mismo añadía cada día a la iglesia, al grupo de los salvados, los que habían de ser salvos. ¿Dónde encontramos los salvos, mi hermanito? En la iglesia. ¿Dónde encontramos las personas salvadas? En la iglesia. No vas a encontrar los salvos fuera de la iglesia. No vas a encontrar eso de que no, que si en mi iglesia sí que no importa el letrero, que lo que Dios va a sacar de todos los grupos religiosos y que Dios va a sacar un poquito de bueno de aquí, un poquito bueno de allá, un poquito bueno de una iglesia, un poquito bueno de otra iglesia. No, 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 no. Dios viene a buscar a su iglesia y los salvados se encuentran en su iglesia. Los salvos se encuentran en su iglesia. Y tú, para ser salvo, tienes que estar en su iglesia. Para ser salvo, tú tienes que servir en su iglesia. Allí el Señor va a encontrar. Entonces, si tú quieres que tu familia sea salva, si tú quieres que tus hijos sean salvos, que tu esposa sea salva, que tu esposo sea salvo, que tus familiares sean salvos, entonces usted llévelos a la iglesia. Usted haga que la iglesia vaya a ellos o haga que hayan vínculos para que la palabra sea predicada y puedan ser parte de la iglesia. Es la única manera, hermano. Es la única manera. Así que este es el primer pasaje hoy día. Vamos a estar mirando también la próxima lección, Hechos capítulo 20. Vamos a estar mirando también el culto en Troas, Hechos 20. Vamos a estar mirando también Primera de Corintios, el culto en la iglesia de Corinto. Vamos a estar mirando otros ejemplos bíblicos de reuniones cristianas, por si acaso. Pero ya hemos visto el culto cristiano, la adoración cristiana, ¿qué es lo que contiene? Había palabra, mensaje, había comunión, había cena del Señor, partimiento del pan, había oraciones, había alabanza, había alabanza. Así que muchas gracias, téngame paciencia, por favor, estamos construyendo idea, pero ya después usted se va a dar cuenta cuáles son los actos de adoración para la iglesia del Señor, lo que la Biblia nos dice, cuáles son estos actos de adoración. Que Dios te bendiga, muchas, muchas gracias por su